Hola, buenas noches. Mi nombre es Brian David Duque y mi grupo que está conformado por el compañero Leonardo Campo, Edwin Becerra y la compañera Angie Pechené. Pues vamos a hablarles un poco brevemente sobre las operaciones textuales básicas. En este caso serían las citas textuales y las paráfrasis. Este tema se trata con la finalidad de que se pueda comprender los métodos correctos que se deben de implementar a la hora de realizar un texto para evitar o evadir esos errores en las citas textuales y la paráfrasis, entender también las diferencias entre ambos y qué función cumplen dentro de un texto argumentativo. La cita textual y la paráfrasis son las maneras de incorporar lo leído en nuestra propia escritura. Esto ayudando a respaldar, dándole coherencia y, y como esa fluidez al lector de que tenga una mejor comprensión de lo que está teniendo presente. A continuación también podemos apreciar una imagen donde se nos da a conocer los elementos que debe tener una cita correcta. En este caso sería el apellido del autor, el año de la publicación, las comillas, que en este caso acaba de aclarar que las comillas se usan siempre y cuando la cita tenga 40 o menos de 40 palabras. Y si tiene más de 40 palabras, entonces va a parte del texto original, que en este caso sería nuestro argumento. También tenemos otro breve ejemplo por acá. Al lado izquierdo tenemos la cita textual, que es como el autor, en este caso, y al lado derecho la paráfrasis, que sería como lo que estamos diciendo, estamos repitiendo las ideas del autor, pero en nuestras propias palabras. Entonces, eso es como básicamente la paráfrasis. Explicar su contenido con tus propias palabras, teniendo las ideas de otra persona. Buenas noches. A mí me tocó las normas de citación. Bueno, para eso debemos tener en cuenta que las normas de citación son esenciales en los textos académicos para reconocer el trabajo de otros autores y para evitar el plagio, dar credibilidad y respaldo a los argumentos que se presentan. Aquí vamos a estudiar con tres formatos que son APA, MLA y Chicago. Tenemos el estilo APA que tiene uso en ciencias sociales, psicología, educación y áreas relacionadas. Aquí tenemos unos ejemplos que están de APA, que es la cita en el texto que se utiliza el formato autor, fecha y número de página. También la referencia que incluye el autor, año, título del libro y la editorial. El otro estilo, MLA, también es común en humanidades, literatura, arte e historia. La cita en el texto incluye el formato autor y página. La referencia de las obras citadas incluye el autor, título del libro o artículo y la editorial. Por otro lado tenemos el estilo Chicago, que a ese estilo se le da uso en historia, humanidades y ciencias básicas. Este tiene dos formatos principales que son nota y bibliografía. La nota se usa al pie o final de documento para citas completas. Y la bibliografía incluye el autor, título completo, editorial del libro y año. Todas tienen una diferencia, todas esas normas tienen una diferencia que el APA se enfoca en la fecha, el MLA se centra en las páginas y Chicago nos ofrece la flexibilidad con dos sistemas. Listo. A mí me tocó el punto identificación de errores comunes en la cita y la paráfrasis. La paráfrasis es la clave en la escritura, pero muchas personas cometemos errores de contexto.
Su objetivo es identificar estos errores y proponer soluciones para evitarlos. ¿Qué son los errores del contexto en la paráfrasis? Los errores de contexto en la paráfrasis ocurren cuando el significado original se altera al recibir. Esto sucede por falta de comprensión o uso incorrecto de sinónimos. Aquí le voy a nombrar algunos ejemplos. Primero, cambio de sentido. Segundo, contradicción del texto original. Tercero, alteración de ideas principales y secundarias. Cuarta, generalización o especificación incorrectas. Quinta, incorporación de información no presente en el original. Séptima, eliminación de información esencial. Séptima, desorden en la secuencia lógica de las ideas. Octava, falta de coherencia en el tema con el tema central. Muchas gracias. Vengo sobre fragmentos de paráfrasis y citas bien formuladas. Pues antes de entrar en materia, pues hay que comprender qué es cada cual. Entonces, paráfrasis es tomar una idea de un texto y transcribirlo en nuestras propias palabras. Es decir, en el momento de que nosotros hacemos un resumen, estamos parafraseando un texto o una idea de un autor. Y una cita bien formulada, como lo decía mi compañera Camila, es las características de ciertas normas que el autor ha tomado pues, para hacer ese texto. Entonces, como ven en la imagen, hay dos transcripciones. En la parte derecha está la idea principal, como el texto principal, y en la parte izquierda está la paráfrasis. Cambio de diapositiva, por favor. Bueno, aquí también, como decía anteriormente, en la parte derecha está el texto original y en la parte izquierda está la paráfrasis. Aquí tenemos aplicaciones de normas de citación. Bueno, estas normas son muy importantes, ya que como cabe resaltar, mi compañera Camila decía que pues cada una de ellas tiene una característica y una funcionalidad. Entonces, el uso correcto de la norma APA lo estamos viendo a continuación. El uso incorrecto lo dice mi compañero Brian. Bueno, aquí podemos ver que dice que el uso incorrecto de una norma APA o de una citación en norma APA es que no se indica el autor correctamente entre paréntesis ni se da el crédito completo en la narrativa. También tenemos el punto de MLA o el formato MLA que nos muestra la forma correcta y la forma incorrecta. En la forma incorrecta podemos apreciar que el formato MLA no se incluye el año dentro de la cita en el texto y el nombre debe ir solo con el apellido. También podemos ver el formato Chicago, que se aprecia de la manera correcta y la manera incorrecta en la que se debe citar. En la manera incorrecta nos dice que en Chicago no se permite el nombre entre paréntesis si ya se usó en el texto narrativo. O sea que si ya se usó en el texto, no es correcto volverlo a usar en la citación. Tiene que ser en una de las dos. Bueno, como conclusión tenemos que nos recuerdan que tanto las citas textuales como la paráfrasis son herramientas muy importantes al momento de escribir un texto argumentativo porque nos ayudan siempre a respaldar nuestras ideas con fuentes confiables y darle claridad al contenido. Por otro lado, la cita textual nos da exactitud y credibilidad, ya que usamos las palabras exactas de un autor, pero si abusamos de ella, el texto pierde fluidez y cohesión.
Está la paráfrasis también, que nos permite expresar lo que un autor con nuestras propias palabras. También es útil para adaptar el mensaje al texto, pero hay que tener cuidado también de no cambiar el sentido original. Para usar estas herramientas también no solo es mejorar la calidad del texto, sino que también para evitar plagio y ayudar a construir un argumento ético, equilibrado y coherente. O sea, en resumen, no se trata de elegir entre cita o paráfrasis, sino de saber cuánto y cómo usarlas correctamente.